¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, mi querido profesor. Gusto de saludarlo. Buenos días también a todos nuestros oyentes. El presidente hizo un comentario a su mejor estilo ayer en una entrevista con la división noticiosa de HBO Axios. Se le preguntó sobre la pandemia y él dijo que estaba bajo control. Esto fue lo que dijo el presidente. Vamos a escucharlo. It's under control. I'll tell you what. How? 1,000 Americans are dying a day. They are dying. That's true. And it is what it is. But that doesn't mean we aren't doing everything we can. It's under control as much as you can control it. El presidente dice, está bajo control. Y el entrevistador lo interrumpe. ¿Cómo si estadounidenses mueren diariamente? Y sí, están muriendo, es verdad, dijo el presidente, pero es lo que es. Pero eso no significa que no estamos haciendo todo lo posible. Está bajo control tanto como puede ser controlado. Ah, caramba, doctor, justo cuando pensamos que el presidente ya terminó de sorprendernos, sale con esto. Exactamente, profesor. Eso pues indica y es un signo muy claro de que él no tiene un entendimiento cabal de lo que está sucediendo con esta pandemia, profesor. Y la verdad es que es una ofensa para todas los familiares de la víctima, ¿no? Cuando se muere, pues eso es lo que hay, pues eso es lo que es. Pues sí, es como no, que... no puede ser. Está desconectado el señor, completamente. Pero que no tenga sensibilidad, doctor, con los familiares de los fallecidos. Profesor, ¿te acuerdas que hemos estado hablando estos días? Cuando una persona tiene lo que se llama el narcisismo patológico, pierde una de las características psiquiátricas en el manual del narcisista patológico, es que pierde lo que se llama empatía, porque cuando en el narcisista patológico, al girar el mundo alrededor de él o ella, de la persona, todo el resto pierde valor. Yo, ¿qué hay para mí? ¿Yo qué gano? ¿Qué pierdo? Yo soy el que puedo hacerlo. Esa es la característica del narcisista patológico y eso lo expresa en todo momento, y ayer en esta terrible declaración de que, bueno, pues son muertos. Así es, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Así es lo que es, así es. No se da cuenta de que él pudo haber hecho mucho más, que puede hacer mucho más. Él podría cambiar llegando a noviembre, pero como no lo ve, porque su mente no le da para ser empático, para dolerse por los demás, porque él es narcisista patológico, y ahí está la demostración. Y lo otro, profesor, un concepto básico que lo hemos explicado varias veces en el consultorio comunitario para nuestros oyentes, acerca de cómo no podemos comparar los muertos de un país con otro por las diferentes poblaciones. Él no lo entiende, no pudo entender un concepto básico que todas las personas pueden entender, que no podemos comparar el número de muertos de Estados Unidos con 330 millones de habitantes con el número de muertos de Perú, por ejemplo, que tiene pues 32 millones de habitantes, ¿no? Y para eso hay que corregir los datos y llevarlos a la población de 1 millón y decir, por cada millón, este es el número de muertos, y ahí sí ya podemos comparar países. Eso él ayer en esta entrevista, increíblemente, profesor, no pudo entenderlo, no lo entiende. O sea que ese es un concepto básico que... Pero alguien le está a él dando información o dando una interpretación de las cifras que se ajustan a su forma de ser, a su forma de pensar, a sus argumentos, porque él insistía en mostrarle las gráficas al periodista, pero realmente demostró un desconocimiento fundamental, básico, de cómo se mide el nivel de letalidad científicamente, como usted dice, muertos por millón de habitantes, ¿verdad? Y aún así, él no está en el fondo de la lista tampoco, como él dice. No, de ninguna manera, no está, o sea, estamos peor que los países europeos en muertes por millón. Hay países que tienen más muertes por millón, pero decir, como él decía, de que Estados Unidos, relativo al número de casos, estaba, digamos, mejor que otros países, tampoco eso es cierto. Para que nuestros oyentes quizás lo puedan entender fácilmente, profesor, si tomamos solamente el número de muertes, por ejemplo, por los casos positivos, tenemos lo que se llama la letalidad de la enfermedad. Es decir, si hay 100 casos
que se han diagnosticado, 100 pruebas positivas, y de estos 100, 5 mueren, entonces decimos que la mortalidad es 5%. O sea, de todos los casos positivos con prueba comprobada, 5 han fallecido, 5%. Pero hay que ver dónde están viviendo esas 100 personas. Si esas 100 personas viven en un país que tiene 200 habitantes, por decir una tontería, pues entonces obviamente eso es una cosa, a decir que esos 100 viven en un país que tiene 1 millón de habitantes, ya se diluye la cosa. Entonces no podríamos comparar un país de 200 habitantes con un país que tiene 1 millón de habitantes. Ahí es donde tenemos que hacer lo que se llama la corrección del número a 1 millón de habitantes. Por cada millón, ¿cuántos mueren? Y eso es lo que él simplemente no pudo entender. Y como usted dice, a él le dan los cuadritos, él los mira, él los analiza, y eso es lo único que él tiene. Entonces, cuando alguien lo confronta, él dice, pero señor, ¿podríamos también mirar esto por el porcentaje de la población? Cualquier persona dice, bueno, sí, se podría hacer, pero él dice, no puede hacer eso, ¿cómo va a hacer eso? O sea, eso indica que él no entiende el concepto. Y para una persona adulta, para un mandatario, no entender un concepto tan básico como ese, profesor, habla de que la parte intelectual de él, pues no agarra el concepto, simplemente no agarra el concepto, y ese es el presidente que tenemos. Pero no, que nadie le vaya a decir eso, porque según él salió con calificaciones sobresalientes en una prueba cognitiva, sí. que básicamente lo que determina es si la persona sufre de demencia o tiene algún problema mental. Esa es la prueba que le hicieron a él, según tengo entendido. Gente, hombre, mujer, cámara, televisión. Sí, pues. Y él entonces dice, oye, los médicos se quedaron sorprendidos, ¿ah? Me felicitaban, y dice, pero ¿cómo puedes lograr esto? Esto no lo logra todo el mundo. Entonces, ayer, cuando él se refería a las pruebas, vamos a escuchar esa partecita cuando él dice que Estados Unidos no solamente ha hecho más pruebas que cualquier otro país en el mundo, sino que la calidad de las pruebas que tiene Estados Unidos. Well, we do more testing than anybody in the world, as I explained, and I don't mean just a little bit. If you look at India, they're at about 11 million, and we're at 61 million. And there comes a point when you want to focus your testing in a different way. And we'll be announcing some. What we've done is incredible with the testing. Not only the testing, not only the number of tests, but also very importantly the quality of the test and the machinery itself to do the testing. Nobody thought it would be possible to get a 5-minute and a 15-minute result. That's a very accurate result, and we do with Abbott. Abbott Laboratories has done a great job. Many of these companies have done an incredible job. Él dice, hacemos más pruebas que cualquier país. India, por ejemplo, ha realizado 11 millones, nosotros 61 millones de pruebas. Llega un punto donde las pruebas uno tiene que administrarlas de cierta forma. Y vamos a hacer un anuncio pronto. Lo que hemos hecho ha sido increíble en cuanto a pruebas. No solo la cantidad, sino la calidad y el equipo con el que contamos. Dijo, nadie pensó que era posible tener pruebas efectivas con resultados en 5 a 15 minutos. Eso lo hemos logrado. Y mencionó el laboratorio Abbott y otras firmas. Realmente el promedio del tiempo que transcurre desde la prueba hasta el resultado, pues no es 5 o 15 minutos, es mucho más, doctor. De hecho, eso es un problema a nivel nacional, el tiempo que transcurre para conocer el resultado, ¿verdad? Está tomando varios días, profesor. Ya hemos comentado antes de que una prueba que le den el resultado en 5 o 6 días ya pierde valor, porque en los días que no tuvo la prueba pudo haberse expuesto y contagiado, y cuando le dicen que es negativo, obviamente ya no vale. Yo creo que, profesor, todavía hay tiempo de que haga el gobierno algo, digamos, realmente sólido para enfrentar la pandemia, pero cuando no existe el liderazgo desde el top, entonces obviamente eso no va a suceder. Por eso lo único que nos toca es recordarle a nuestros oyentes que no se contagien, que usen su mascarilla todos los días, cuando estén alrededor de la gente, que guarden la distancia social, que limiten las reuniones familiares, profesor. Fíjese lo que se está descubriendo, que las reuniones familiares son la causa número 1 de contagio en muchas regiones. ¿Por qué? Porque se reúnen. Oye, hagamos un barbecue este fin de semana. Ok, ¿quiénes vienen? La familia nomás. Bueno, la familia nomás a veces son 15, 20 integrantes que se reúnen, pero esos 15, 20
¿Dónde han estado durante la semana, profesor? ¿Con quién han estado? Pueden haberse contagiado, pueden ser asintomáticos, y si en la familia hay grupos de riesgo, gente con diabetes, con presión alta, profesor, esa gente se va a contagiar y después son los que van a complicarse y llegar a la UCI y a morir. Entonces, yo creo que es importante entender que estamos en plena pandemia y esas reuniones familiares, esas reuniones de amigos son un vehículo muy importante para contagiarse, profesor. Bien. Doctor, gracias por su tiempo. Lo escucharemos a la 1 esta tarde. Sí, señor. Hasta la 1, profesor. Gracias. Hasta luego. El doctor Elmer Huerta